Hoy hemos convocado esta rueda de prensa para fijar posición sobre los temas políticos que tienen vigencia en este momento, ratificando, por supuesto, nuestra propuesta de la enmienda constitucional como solución política a la crisis. Pero hoy queremos enmarcarla en una ruta concreta de pasos a seguir que le estamos proponiendo a la Mesa de Unidad Democrática, que los discuta para que los apruebe o en todo caso los compare con cualquier otra alternativa. La MUD debe prepararse desde ya para el escenario previsible de elecciones conjuntas este año a gobernadores, porque toca, están pautadas ya, y a presidente, porque por la cuenta que sea, el resultado que está dando es que este año va a haber elecciones a presidente, más allá de los métodos que escojamos, por supuesto, electorales, constitucionales, democráticos, pacíficos, que son requisitos indispensables con los cuales nos hemos comprometido como dirección política. Pero ese escenario previsible de elecciones conjuntas de presidente y gobernadores debe activar a la MUD ya en una agenda concreta que nosotros hoy estamos impulsando. La ruta que nosotros proponemos para construir es la de aprobar una enmienda constitucional que se aprueba, como ustedes saben, con la mayoría simple de los diputados, que recorte el periodo presidencial de 4 años con reelección única inmediata. Nos contenta saber que el día de ayer fue introducido otro proyecto de enmienda muy similar al nuestro en el seno de la Asamblea Nacional por el abogado Cipriano Heredia y el movimiento social que lo acompañó. Existen también otras organizaciones que tienen la misma propuesta y ya estamos trabajando para una mesa, una mesa de trabajo para la semana que viene, con abogados, con líderes sociales y políticos. Ya hablamos también con Julio Coco y con otros sectores que están proponiendo la enmienda para llegar a un proyecto conjunto, consensuar ya un mismo texto de redacción. Pero esa aprobación de la enmienda se puede hacer en 30 días, se puede, con urgencia reglamentaria, se puede aprobar en la Asamblea sin ningún tipo de problema en muy poco tiempo. Estamos hablando de 30 días. Luego, una vez aprobada la enmienda, se somete a referéndum, para lo cual también que nosotros calculamos que faltarían 45 días más. Más tardar en junio entraría en vigencia si nosotros la impulsamos, porque tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos los votos en la Asamblea, es competencia de la Asamblea y será el pueblo al final soberano quien tenga la última palabra. Antes de junio pudiera entrar en vigencia, lo cual nos llevaría a la segunda parte de la ruta que estamos proponiendo, que es elecciones primarias, para escoger a todos los candidatos de la MUD para gobernadores en todo el país y también para escoger al próximo presidente de la República, el candidato que tiene que estar listo lo más temprano posible para asumir unas elecciones que pueden adelantarse incluso más de lo que podemos creer. Y tenemos que estar listos y preparados. Y luego, por supuesto, ya el escenario que hemos considerado previsible de elecciones conjuntas, gobernadores y a presidente. Nosotros, sobre la enmienda, queremos decir, ante algunos argumentos que se han esgrimido en los últimos días, que el TCJ no tiene ningún tipo de injerencia en ese proceso. La Asamblea Nacional lo aprueba en su seno. Son dos discusiones que tienen que darse en la Cámara y eso pasa directamente al CNE. ¿Qué es lo que puede pasar ante un sabotaje del TCJ que ha hecho cosas peores? Y entendemos ese escenario. Bueno, que por sentencia le prohíba al CNE que vaya a referéndum alegando cualquier cosa, que por cierto no la tiene fácil, porque en 2009 hubo una enmienda impulsada por el chavismo que avaló jurídicamente el TCJ, así que no puede haber una enmienda buena y una mala, porque con esos mismos principios de 2009 se está proponiendo una igual y además eso está escrito en la Constitución, es una salida perfecta constitucional. Ahora, ante ese escenario, si fuera el caso, la Asamblea puede remover directores del CNE, pero el TCJ no podrá boicotear este proceso, pero además, en todo caso, que sean ellos los que se atrevan a impedir que el pueblo soberano
titular del poder originario constituyente, que al final es el pueblo, bueno, se exprese en referéndum. Si son ellos, yo quiero ver a Maduro si tiene la capacidad y la fuerza de evitar un referéndum para que el pueblo se exprese. Bueno, en todo caso que carguen ellos con eso, pero nosotros no vamos a dejar de proponer. Lo peor que podemos hacer ante ese argumento ilógico de que el TCJ puede eventualmente trabar cualquier iniciativa, lo peor que podemos hacer es renunciar a priori a nuestra legitimidad y a las competencias parlamentarias que hoy tenemos. Porque con ese argumento entonces no podemos proponer amnistía tampoco, no pudiéramos entonces ni siquiera aprobar la ley de emisión vivienda, porque todas ellas ya han contado, sí, con amenazas ya directas de inconstitucionalidad en el TCJ. En cambio, por cierto, en la enmienda nadie del chavismo se ha atrevido a contrarrestar o a criticar, nadie. Nos vamos a hacer nosotros mismos los que, bueno, seamos más papitas que el Papa. Nosotros estamos dispuestos a discutir esto en cualquier escenario. Y también a referirnos ya al escenario de gobernadores, porque no es poca cosa que 20 entidades, 20 estados, 20 gobernaciones se puedan recuperar este mismo año, que están hoy en manos de la cúpula ilegítima y corrupta del partido oficialista. Y esas 20 gobernaciones deben ser recuperadas por la MUD, porque toca y porque no es poca cosa cambiar a gobernadores, a 20 gobernadores en el país. El cambio no puede ser solo en la asamblea. La gente votó en la asamblea para que ese cambio le abriera la puerta del cambio de gobierno, que es el cambio que es trascendente para el pueblo en medio de esta crisis inaguantable. Cambios de gobiernos regionales y cambios de gobiernos presidenciales. Y nosotros hoy impulsamos un escenario de elecciones conjuntas a presidentes y gobernadores. A gobernadores porque toca y a presidentes porque existen mecanismos constitucionales y válidos para nosotros procurar que esas elecciones se den, y la enmienda es un ejemplo de ese escenario. Entonces, las primarias entra como un elemento ya a empezar a hablar, no es extemporáneo. Estamos hablando de las elecciones que tocan este año y debe la MUD empezar a hacer, no vamos a dejarlo para última hora para luego justificar cosas de que no hay primarias porque la urgencia, no, desde ya la MUD tiene que reunirse para hablar de estos temas. No podemos, señores, ser espectadores del cambio político en Venezuela. Los que nos consideremos parte del liderazgo o de la alternativa en este país, tenemos que ser protagonistas del cambio. No podemos conformarnos con rumores, ni esperar que la solución venga de aquel lado, o de un cuartel que sería algo nefasto para el país, por cierto. Nosotros tenemos la responsabilidad histórica de proponerle a este país una solución política concreta y viable para salir de esta crisis. Y cuando hablo nosotros, hablo de la MUD. Y no solo la bancada, porque otra cosa que quiero decir es que la MUD debe trascender a la agenda parlamentaria. Tiene que haber una dirección política global que vaya más allá del Parlamento. No podemos mudar la MUD al Parlamento Nacional. Nosotros hoy queremos pedirle públicamente ya, pero lo hemos hecho en privado, a la MUD una reunión formal, una reunión concreta para hablar de estos temas y poder consensuar ya acciones concretas en momentos donde la gente está esperando un camino, una ruta, y nosotros responsablemente se la estamos aquí proponiendo al país y estamos pidiéndole a la MUD el espacio institucional para discutir estos temas. Sobre el tema de la MUD, ustedes van a presentar la ruta como causa de la salida que pudiera presentarse a la mesa de la unidad. Sí, o sea, dentro de la ruta hay unos temas que hay que ser discutidos en el seno de la MUD cuanto antes, estamos proponiendo, y los temas concretamente son la enmienda constitucional o una alternativa a eso. Nosotros proponemos la enmienda, la vamos a discutir, pero por supuesto, en esa reunión, si hay otra alternativa, las discutimos, las comparamos y tomamos decisiones, pero ya tenemos que definir un camino de que adelante las elecciones presidenciales o genere el cambio de gobierno nacional, que es el compromiso que hemos asumido en 6 meses, dijimos, pero que ya todo el mundo está claro que la urgencia nos hace que lo agotemos antes. Y las elecciones primarias a gobernadores e incluso también a candidato presidencial, previendo un escenario de elecciones conjuntas. Esos dos temas, que son parte de la ruta, tienen que comenzarse a debatir en el seno de la MUD. Y nosotros hoy públicamente estamos pidiendo que se reúna, que se restituya la MUD como instancia permanente y política más allá de la Asamblea Nacional para discutir estos temas.
Si me puedes decir lo más concreto posible por razones hoy de tiempo, que la pauta está, ¿por qué ustedes consideran que la enmienda constitucional es la salida, o por lo menos la que ustedes presentan como propuesta? Es la más rápida para... Sobre todo por el tema del SJ, que ha sido que tiene que pasar porque y hay que hacer cambios institucionales primero para él. Es la más rápida, es del control exclusivo del Parlamento, de la Asamblea Nacional. El revocatorio, que es la alternativa, nos lleva a la recolección de firmas, que es un proceso traumático que está en manos del CNE y que si se retrasa el tiempo suficiente para que llegue hasta el año que viene, el revocatorio no genera cambio de gobierno porque el vicepresidente se quedaría hasta final del periodo. Entonces, cuando tú comparas un mecanismo con otro, te das cuenta y concluyes fácilmente que la enmienda es el más eficaz, el más rápido, el más expedito y el que puede lograr el cambio de gobierno, que es al final el objetivo. Nosotros creemos que hay que adelantar las elecciones presidenciales para este año, lo dijimos desde el año pasado, y tenemos hoy un mecanismo que se puede activar con la mayoría incluso simple. Ni siquiera entramos en el tema mayoría calificada, sino que la mayoría simple de la Asamblea actual puede activar una enmienda que reduzca el periodo y eso haga que este año se convierta en el último año del periodo actual y que tengamos que ir a elecciones nuevamente para que el 10 de enero de 2017 comience un nuevo periodo con un nuevo presidente electo por los venezolanos. ¿Cuándo se reunión con la MUD? La estamos pidiendo porque no tiene fecha y ya creemos que no debe esperar más de esta semana.